tema de audiencia no se debe estar aburrido, sino que tiene un testamen de bioquímica, ¿no? Sí. Ya. Pregunté porque es importante para la psicología del profesor. Si a la mitad del curso desaparece el 60% de la audiencia, hay que ir al psicólogo. Algunas veces lo he hecho, sobre todo a final de semestre, cuando todos se creen aprobados y llegan aquí 7 personas, 10 personas, lo he hecho incluso el año pasado, no sé, el semestre pasado, en embriología para medicina, les di 5 puntos, porque llegaron 7 personas a la penúltima clase. La magia fue que a la clase siguiente se llenó la sala, pero ya no había concurso. Bien, entonces nosotros continuamos con sangre. Hoy tenemos que terminar con el capítulo de sangre. Y ya habíamos revisado esto, los monocitos, que son los agranulocitos. Lo habíamos revisado, lo referente a los monocitos. También lo de los linfocitos. ¿Ya? Acá están nuestros linfocitos. Y me habían preguntado qué diferencia hay entre un linfocito T y un linfocito B, y eran los CD, uno CD4 y otro CD8. Los CD hay hasta 30 y tantos, CD 30 y tantos, CD 60 y tantos. Son marcadores de membrana, proteínas de membrana. Bien, y acá están los linfocitos B, los linfocitos T y las células nulas. Repetimos, el linfocito tiene un núcleo redondito, heterocromatínico, es más o menos de tamaño igual a un glóbulo rojo y tiene poquito citoplasma, y el poquito citoplasma que tiene es basófilo y tiene gránulos azulófilos en su interior. Acá tenemos dos linfocitos de distinto tamaño y esta fue la última diapositiva que revisamos, en donde observamos linfocitos pequeños, medianos y grandes. De todas maneras, el linfocito grande, se fija, tiene como un glóbulo rojo, casi dos glóbulos rojos de tamaño, pero cuando uno mira el núcleo y las características del citoplasma, el núcleo acá es redondo, no tiene escotaduras, en cambio este núcleo tiene escotaduras, y este citoplasma del monocito es menos basófilo que el citoplasma del linfocito. Por lo tanto, si ustedes se fijan, hay igualdad de tamaño, hay diferencias en las características del núcleo y hay diferencias en las características pictoriales del citoplasma. Por lo tanto, uno no puede o no debería equivocarse. Bien, vamos a revisar el último de los elementos figurados, que son las plaquetas o trombocitos. Estos son fragmentos celulares, tienen alrededor de 2 a 4 micras de diámetro, carecen de núcleo, obviamente si son fragmentos de una célula, y la célula que se fragmenta es el megacariocito. El megacariocito es una célula gigante, puede medir más de 200 micras y está restringida a médula ósea hemopoyética. Es muy raro que un megacariocito esté en sangre. De hecho, no se describe, se describe en médula ósea hemopoyética. Esta célula en la médula ósea se fragmenta y genera estas plaquetas que son las que ingresan al torrente sanguíneo. ¿Y qué tiene una plaqueta? Si ustedes miran acá, en esta en particular, se ve que el borde externo se ve más clarito y la zona central se ve más teñida, un aspecto un poco más teñido. Y eso es porque cuando uno revisa una plaqueta con microscopía electrónica de transmisión, se da cuenta que el borde, la periferia de la plaqueta, carece de orgánulos. No tiene gránulos, ni mitocondrias, ni nada por el estilo. Sin embargo, aquí, en este borde periférico, se organizan los elementos del citoesqueleto. Aquí están todos los elementos, o gran parte de los elementos del citoesqueleto de mi plaqueta, y en el centro, los gránulos. Por esa razón, a la región clara periférica se le denomina hialómero, y a la región central a oscura granulómero. Entonces, macroscópicamente, mi plaqueta tendría una región central, en donde están los gránulos, y las pocas organelas o orgánulos que tengan, que son un poquito de mitocondrias, ¿ya? Que sería la parte del granulómero, y periféricamente estarían todos los elementos del citoesqueleto. Esto lo vemos aquí en este diagrama y en este corte transversal de una plaqueta, donde vemos acá están los gránulos secretorios. Tiene distintos tipos de gránulos secretorios con distinta electrondensidad. Ya vamos a ver cuáles son ellos. Tiene glucógeno, y aparecen estos elementos de aquí. Esos elementos que corresponden a una especie de vesículas que tienen en su interior
la plaqueta y algunas de esas vesículas están abiertas hacia el exterior. Y eso forma un sistema bien especial que tienen las plaquetas que tiene que ver con el proceso de activación de la plaqueta. Cuando revisamos los gránulos nos damos cuenta que tienen tres tipos de gránulos, los gránulos alfa, que son los más abundantes, que contienen el factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de von Willebrand y fibrinógenos. El factor de von Willebrand es un factor que participa en la cascada de coagulación. Entonces estos gránulos están relacionados con el proceso de coagulación. Los gránulos menos abundantes son los delta, que contienen serotonina, calcio, vitamina y pirofosfatasa. Tienen serotonina y vitamina, están relacionados con reclutamiento de elementos, reclutamiento de más plaquetas y proceso de regulación del flujo sanguíneo. Y los lambda, que son lisosomas y contienen enzimas hidrolíticas. Entonces, se fijan, esta imaginación del citoplasma aquí, de la membrana, y estos sistemas vesiculares son bien importantes y forman dos sistemas importantísimos en la plaqueta. El sistema de canalículos abiertos, que son estos de aquí, que van desde el exterior. Se fijan, desde el exterior la membrana se imagina y forma una especie de sacro. Y el sistema de túbulos densos, que son estas vesículas que se encuentran en el interior. El sistema de túbulos densos está asociado a gradientes de calcio. Ahora, se dice que cuando la plaqueta se activa, se comunican los conductos densos con el sistema canalicular abierto y se generan conductos que son capaces de atravesar todo el citoplasma de la plaqueta. ¿Qué se consigue con esto? Se aumenta la membrana de la plaqueta que puede estar expuesta a estímulos de reacción, ¿ya? Entonces estos dos sistemas que están subrayados ahí, que no estaban en el PPT, los subrayo para los que vienen de clase. Estos dos sistemas son importantes, son estructuras importantes para la funcionalidad de la plaqueta. En una plaqueta en reposo, el sistema canalicular abierto no está en contacto con el sistema tubular cerrado, ¿ya? Son elementos independientes. Cuando se activan, se fusionan estos dos elementos y generan estos conductos especiales que están relacionados al proceso de compactación de la plaqueta y contracción del citoesqueleto de la plaqueta para formar un tapón hemostático o un coágulo. ¿Se fijan? Este serían las mitocondrias, estos son los gránulos, distintos tipos de gránulos, sistema canalicular abierto, sistema tubular denso, ¿no? Eso de ahí, sistema tubular denso, y esta periferia de ahí, ¿se fijan? Ahí hay microtúbulos cortados transversalmente. Este es nuestro hialómero, toda la periferia, y el interior es nuestro granulómero. Acá está la visión del corte, este es el esquema de este corte, ahí están estos microtúbulos, están en la periferia de la plaqueta, por lo tanto van a corresponder a la zona del hialómero. Bien, vamos a revisar ahora el ciclo vital de estos elementos figurados y la zona en donde se forman estos elementos figurados. Los elementos figurados de la sangre tienen vidas medias que van desde un par de días a meses, ¿ya? El glóbulo rojo es el más recurrente y vive más o menos 120 días. Cada 120 días nosotros tenemos que ir renovando nuestros glóbulos rojos porque se van envejeciendo. Donde se renuevan los glóbulos rojos se remueven en el vaso. En el vaso hay macrófagos. Vamos a ver esos vasos del vaso. Suena raro, los vasos del vaso, los vasos sanguíneos del vaso. Esos vasos sanguíneos del vaso tienen unos macrófagos especiales que son capaces de reconocer los glóbulos rojos envejecidos. ¿Cómo reconoce un glóbulo rojo envejecido? ¿Se acuerdan que las proteínas de membrana, las glucoforinas esas, tenían unos carbohidratos que estaban mirando hacia afuera del glóbulo rojo? Bueno, esos carbohidratos se van perdiendo y estos macrófagos son capaces de reconocer esa pérdida de azúcares terminales y de esos árboles carbohidratados. Bien, entonces nuestras células sanguíneas se tienen que ir renovando y se renuevan a partir de un proceso que se llama hemopoiesis, y esta hemopoiesis se realiza en un tejido particular, en el caso de los adultos, en la médula ósea. En el caso fetal, la hemopoiesis va variando dependiendo del estado de la gestación. Los primeros meses, el primer mes principalmente, los glóbulos rojos se van a formar en el saco vitelino, pero van a ser unos glóbulos rojos bien especiales porque son glóbulos rojos que tienen núcleo, ¿ya? Luego del primer mes va avanzando y más o menos en la ventana del tercer mes, cuarto mes,
Los glóbulos rojos preferentemente se forman en el hígado y el vaso. Y luego va avanzando la gestación y la formación de glóbulos rojos se traslada a la médula ósea de los huesos. Y una vez que uno nace, hay todo un cambio de los huesos que están implicados en la formación de glóbulos rojos. A mi edad ya tengo solo en las costillas y el esternón. En los demás huesos ya lo he perdido. Está todo como médula ósea amarilla. Bien, y acá está. ¿Se fijan? Este es el esquema de lo que yo les estoy hablando. Este es un corte histológico de hígado fetal. ¿Se fijan? Ese es el hígado. Por favor, recuerden esta imagen porque luego cuando veamos digestivo vamos a ver el hígado y el hígado es muy distinto a este hígado. Pero ahí están los hepatocitos y todas esas células de ahí, todas esas células que están sueltas ahí son células hemopoyéticas que están produciendo elementos vasculares. Una cosa que se me había olvidado, pero estaba en la diapositiva anterior. Los elementos vasculares que son producidos por el hígado son elementos anucleados, ¿ya? Ahí ya hay producción de glóbulos rojos anucleados. Los elementos vasculares que se producen en el saco uterino solo son glóbulos rojos. Una vez que llega la hemopoiesis al hígado, recién se empiezan a producir leucocitos. En el saco uterino no se producen leucocitos. Y acá tenemos el saco uterino, cae a los 3 meses, y más o menos al mes y medio empieza a ver en el hígado, también en el vaso, y luego, más o menos a mediados del embarazo, se empieza a trasladar a la médula ósea. Y una vez que uno nace, va cayendo la hemopoiesis en la tibia, en el fémur, va quedando después en las costillas, el esternón y las vértebras, a medida que vamos avanzando en la edad. Lo importante, queda restringida a la médula ósea de los huesos. Y nosotros tenemos que ver ahora cómo es la médula ósea. La médula ósea es un tejido que es muy rico en células y en fibras reticulares. Es un tejido de aspecto reticular, tiene muchos elementos celulares y además, asociado a esos elementos celulares, nosotros vamos a encontrar adipocitos y vamos a encontrar vasos sanguíneos, unos vasos sanguíneos bien especiales que se llaman sinusoides. Son unos capilares que tienen un lumen muy dilatado y además tienen una trayectoria irregular. Es decir, se van acomodando a los espacios que dejan las células en la médula ósea. De ahí su nombre, sinusoide, porque tiene un recorrido sinusoidal, zigzagueante. ¿Ya? Este es un corte histológico de médula ósea, hemopoyética, y si ustedes se fijan, aquí hay un montón de células, y aparecen aquí estos espacios que se ven un poco mal definidos, que corresponden a los capilares sinusoides. Y ustedes pueden ver, va para allá, sigue para acá, es bien irregular su forma, de ahí el nombre. Y el lumen de estos capilares es bastante grande. El lumen de un capilar normal es entre 7 y 20 micras, 15 micras. Esto puede tener 50 micras o más. ¿Ya? Acá tenemos nuestra médula ósea hemopoyética y esto de ahí son megacariocitos. ¿Ya? Estas son las células que forman las plaquetas. De acá está nuestra médula ósea hemopoyética. Vamos a tener adipocitos, tejido adiposo unilobular. Este tejido adiposo unilobular aumenta con la edad. Y es por eso que en el caso de la médula ósea de mi huesos, de mi fémur, está llena de médula ósea amarilla. ¿Qué quiere decir médula ósea amarilla? Quiere decir que hay un predominio de los adipocitos. Pero eso no quiere decir que esa médula ósea amarilla carezca de células totipotentes. Tiene células totipotentes. Una célula totipotente hemopoyética es una célula madre que es capaz de originar ella, per se, todas las células que están presentes en la sangre. Es una célula madre totipotente. ¿Ya? Esas se quedan acá y predominan los adipocitos. Dadas algunas circunstancias fisiológicas, esa médula ósea amarilla es capaz de recuperar su capacidad de formar glóbulos rojos. Entonces lo que queda claro, lo que tiene que quedar claro, es que la médula ósea amarilla que está en el fémur de ustedes, y ya se está poniendo un poco amarilla, esa médula ósea es capaz de recuperar su capacidad hemopoyética, no quiere decir que la perdió. Cuando hablamos de médula ósea amarilla, no es una médula ósea incapaz de producir. No está produciendo, pero eventualmente podría llegar a producir. Estos son los capilares
Esos son los capilares sinusoides. Y todo esto de aquí son las células hemopoyéticas. Las células hemopoyéticas, como se forman a partir de una célula totipotente, esta célula totipotente tiene que dar origen a glóbulos rojos, leucocitos, ¿ya? Y a su vez leucocitos granulocitos y leucocitos agranulocitos. Y a su vez los agranulocitos son 2, y acá son 3, etc. Entonces, si ustedes se fijan, esto se va abriendo. Estas células, que ya están comprometidas en un linaje, siguen siendo totipotentes. Esta es totipotente, esta todavía sigue siendo totipotente, pero esta no. Esta ya está comprometida en un linaje, esta solo va a formar glóbulos rojos. Tiene capacidad mitótica, puede proliferar, pero no puede producir más que glóbulos rojos. Entonces, para acá. ¿Y qué pasa? Como esta ya está comprometida en un linaje, todas las mitosis que hace ella van a originar glóbulos rojos y se producen islas, islotes. Entonces, en la médula ósea nosotros vamos a encontrar gran cantidad de islotes, que quiere decir que son células que descienden de una célula madre que estaba comprometida en un linaje. Y por eso que ustedes van a encontrar acá, por ejemplo, se fijan, islote eritroblástico. Este islote está produciendo eritrocitos, es decir, corresponde a la multiplicación de una célula madre que estaba comprometida en un linaje eritrocítico. ¿Ya? Entonces, aquí, entre toda esta maraña de células, vamos a encontrar islotes de determinados tipos celulares, es decir, se agrupan. Y luego, un detalle interesante, los capilares sinusoides, pese a que en las ediciones anteriores de los libros de histología los describían como capilares sinusoides con fenestras verdaderas, es decir, con poros en su membrana, actualmente se acepta que son capilares con paredes continuas, es decir, no hay poros. El paso de las células de la médula hemopoyética hacia los capilares es un paso por un proceso de transitosis. Vale decir, la célula madura, por ejemplo aquí, el glóbulo rojo hace contacto con la membrana basal de la célula endotelial y la célula endotelial modifica en esa zona su membrana basal y comienza a modificar su citoplasma para generar una puerta. De tal manera que este glóbulo rojo, por un proceso de transitosis, llegue hacia el lumen del vaso sanguíneo. Estos vasos sanguíneos son muy especiales además porque no tienen pericitos, sino que tienen una célula especial que se llama célula adventicial, y esta célula adventicial se localiza en la periferia de todos estos vasos sanguíneos. Se dice que esta célula adventicial tiene una función, comillas, de formar una especie de barrera para aislar el compartimiento sanguíneo del compartimento hemopoyético. Sin embargo, esa barrera se discute un poco en los libros de histología y aparentemente no es tan así, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se describen uniones ocluyentes entre estas células adventiciales. Pero lo que sí se sabe es que estas células adventiciales aparentemente tienen una participación bien importante en la hemopoiesis, porque son capaces de producir factores que activan la hemopoiesis. Por lo tanto, serían más bien que células formadoras de barreras, serían células nodrizas, que ayudan a la hemopoiesis. Estas células adventiciales están recubriendo gran parte de la pared del capilar sanguíneo y también cuando las células maduras hacen contacto con esta célula adventicial, la célula adventicial se moviliza y permite la unión de la célula sanguínea madura con la célula endotelial y su paso hacia la sangre. Los megacariocitos, como son células gigantes, no pueden pasar a través de transitosis hacia el lumen del capilar. Y lo que hacen los megacariocitos es proyectar su citoplasma, y el citoplasma del megacariocito hace contacto con la célula endotelial, se genera un poro, y por ese poro van pasando los fragmentos del megacariocito. Es como si pasara un trocito de megacariocito, lo van cortando y lo van soltando a la sangre, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí están los megacariocitos, se van fragmentando. El megacariocito es producto de endomitosis. El megacariocito se origina de una célula que se llama megacardioblasto. El megacardioblasto también está en médula ósea hemopoyética,
El megacardioblasto comienza a realizar endomitosis y aumenta de tamaño y genera el megacariocito. El megacardioblasto es una célula que tiene un núcleo relativamente heterocromatídico y tiene un citoplasma reducido. El megacariocito tiene un núcleo con múltiples lóbulos, pero los lóbulos son bien particulares, y tiene abundante citoplasma eosinófilo, el megacariocito. ¿Ya? Bien, y aquí está lo que yo les decía. ¿Se fijan? Esta es nuestra célula madre hemopoyética. Desde ella se originan todas las demás células que van a participar en la formación de elementos vasculares. Sin embargo, esta de aquí, por ejemplo, ya está comprometida en un linaje particular, que son los linfocitos. Entonces, esta está comprometida en un linaje leucocitario agranular. En cambio, esta de aquí está comprometida en un linaje leucocitario granular. Esta es el precursor de los distintos tipos de granulocitos. Y en este caso tenemos otra célula que va a ser el precursor de los megacariocitos, megacardioblastos, y por otro lado los glóbulos rojos. Entonces, esta célula de aquí todavía no tiene un linaje determinado. Estas son las que ya tienen un linaje determinado y están comprometidas. Toda esta línea de aquí ya está comprometida en un linaje particular, pero mantiene la capacidad de hacer mitosis. En cambio, estas tienen no solo capacidad de hacer mitosis, sino que además son capaces de originar distintas poblaciones celulares. Estas son madres multipotentes, estas son también multipotentes, pero un poco más restringidas que la de aquí. Todas estas tienen abundante capacidad mitótica, y estas también tienen abundante capacidad mitótica, con la diferencia que estas ya solo pueden formar un tipo de granulocito en este caso. Esta solo forma un tipo de granulocito. Esta da origen a los tres tipos de granulocitos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ellos. Y esto es un frotis de médula ósea hemopoyética. Así se estudia la médula ósea hemopoyética, en frotis o en corte histológico. Y si ustedes miran acá, se van a dar cuenta, aquí son adipocitos, y un megacariocito, y luego hay una serie de células en donde si nosotros nos esforzamos, vamos a encontrar eosinófilos, vamos a encontrar neutrófilos, neutrófilo con 3 lóbulos, neutrófilo con núcleo en C, neutrófilo con 2, 3 lóbulos, un eosinófilo, otro eosinófilo, otro eosinófilo, otro eosinófilo, y todo esto de aquí, todo eso de ahí son glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir eso? Que la médula ósea hemopoyética no es una zona en donde solo hay elementos inmaduros. La médula ósea tiene una gran cantidad de elementos vasculares maduros, ¿ya? Que son elementos vasculares de reserva. Si se produce una pérdida de elementos vasculares, de elementos figurados de la sangre, la médula ósea es capaz de proveer elementos figurados para compensar esa pérdida. Entonces es uno de los conceptos que tienen que tener súper claro. Médula ósea no es un lugar en donde solo existen células indiferenciadas. No. Hay una gran cantidad, una enorme cantidad de células maduras, las que están constantemente pasando a la sangre en la medida de que sea necesario. Y es por eso que yo les mencionaba, cuando hay una desviación hacia la derecha o hacia la izquierda, está indicando, por ejemplo, si hay una desviación hacia la izquierda en los neutrófilos, quiere decir que muchos neutrófilos inmaduros están pasando a la sangre, y eso quiere decir que hay una sobreproducción de neutrófilos inmaduros en médula ósea, o que hay una alteración en los capilares sanguíneos de la médula ósea. A ver si me seguían. ¿Por qué yo no veo capilares sanguíneos aquí? Porque en el esquemita, ahí se veían los megacariocitos, los adipocitos, la célula hemopoyética y el capilar. ¿Por qué aquí no veo el capilar? Veo todo el resto. Porque no se tiñen. Porque es un frotis de médula ósea hemopoyética. Esta es una imagen de un frotis de médula ósea hemopoyética. Si es un frotis, obviamente no hay vasos sanguíneos, ¿ya? Era capciosa la pregunta. Pero te dije, para ver si me siguen, para ver si estaban atentos. ¿Ya? Es un frotis sanguíneo. Muy bien, último mesón.
Muy bien. Esta vez no lo sorprendí, estaban atentos. Ya, y aquí vamos a ver la hemopoiesis con un poquito más de detalle de los glóbulos rojos y de los granulocitos. Como ven ustedes, tenemos una célula madre, un proeritroblasto, luego tenemos un eritroblasto basófilo, un eritroblasto policromatófilo, un eritroblasto ortocromático o normoblasto, luego tenemos un reticulocito y luego tenemos un eritrocito. Partimos de una célula grande con un núcleo redondo, relativamente heterocromatínico y un citoplasma relativamente abundante, eosinófilo. Pasamos a una célula con un núcleo un poco más eucromatínico y citoplasma basófilo. Luego pasamos a una célula con un núcleo pequeño, relativamente heterocromatínico, con un citoplasma que tiene una mezcla de basofilia y eosinofilia. Y luego pasamos a una célula que tiene un núcleo pequeño, pignótico, y un citoplasma abundante, eosinófilo. Y luego pasamos a una célula que tiene un tamaño medio, carece de núcleo, pero tiene algunos grumos basófilos en su citoplasma. Y finalmente llegamos a nuestro disco bicóncavo. ¿Qué pasa con los granulocitos? Vamos a partir de un mieloblasto, luego vamos a pasar por un promielocito, y por favor vean ustedes, el mieloblasto es una célula que tiene un núcleo grande, escaso citoplasma, el citoplasma un poquito basófilo. Luego esta célula tiene un núcleo eucromatínico y el citoplasma tiene unos gránulos basófilos pequeñitos. Este promielocito tiene gránulos azurófilos. ¿Se acuerdan los gránulos primarios? Este no tiene gránulos primarios, este tiene gránulos primarios. Aquí ya está comprometido en un linaje granulocítico. Tiene gránulos primarios. Y luego comienza a sintetizar los gránulos secundarios. Y cuando sintetiza los gránulos secundarios, se compromete en un linaje particular de granulocitos. Y se sintetiza gránulos secundarios eosinófilos, se compromete en el linaje de los eosinófilos. Hasta esta etapa, por eso están esas flechitas, todavía tienen capacidad mitótica. Una vez que empieza a modificarse el núcleo, pierde la capacidad mitótica. Entonces aquí hay una cosa súper importante. ¿Se acuerdan ustedes? Asumamos, dígame. Esta célula de aquí, que es el mieloblasto, no tiene gránulos. El promielocito tiene gránulos primarios o azurófilos. Estos mielocitos, ya que están comprometidos, tienen gránulos secundarios, que son los que le dan los nombres. Entonces, nosotros vamos a tener acá. Este es un... Vamos a dibujarlo. no, pues si tenemos la diapo. Pero igual, hagamos un cuento. Tenemos 4 células. Entonces tenemos estas células. La primera es la célula troncal, que va a dar origen a muchos granulocitos. Luego se compromete esta y tiene gránulos primarios. Pero gránulos primarios tienen todos los leucocitos. Cuando sintetiza los gránulos secundarios, ya está comprometida y es un eosinófilo, es un basófilo o es un neutrófilo. Y hasta aquí tiene capacidad mitótica. Mitótica. Cuando comienza a madurar y el núcleo comienza a adquirir forma de lóbulos, ya no puede realizar mitosis, ¿ya? Y empieza una etapa de maduración. Entonces hasta aquí pueden proliferar esas células. Bien, y acá tenemos, estos son nuestros eritropoiesis, formación de glóbulos rojos. ¿Se fijan? Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático o normoblasto. Esos son los grumos basófilos y nuestro reticulocito. Este debería estar antes. Aquí hay un mismatch. Este debería estar antes que ese. Este reticulocito de aquí hay que tomarlo y ponerlo acá. Y ese va para allá. Ahí, cuando cambié la diapo, la organicé, quedaron alterados. Bien. Entonces, ese de ahí hay que tomarlo y ponerlo allá. Y este hay que pasarlo para acá. ¿Alguien me puede explicar
¿Por qué son estos cambios de tonalidad tintorial? Vean, el citoplasma aquí se hace basófilo. Y luego el citoplasma empieza a hacerse eosinófilo y sigue siendo basófilo. Aquí se hace eosinófilo, fuertemente. Y empieza el núcleo a desaparecer. Aquí expulsa el núcleo, pero se queda con elementos basófilos todavía. ¿Alguien me puede ayudar? Porque no me cuadra. ¿Por qué esos cambios de eosinofilia, basofilia? ¿Cuál es la idea funcional del eritrocito? ¿Cuál es la función? Transporte de oxígeno. ¿Qué necesita para transportar oxígeno? Una proteína que se llama hemoglobina, ¿cierto? La hemoglobina es una proteína. Por lo tanto, si yo la acumulo en el citoplasma, voy a transformar mi citoplasma en una estructura eosinófila, ¿cierto? Lo mismo que las células musculares esqueléticas. Su citoplasma era eosinófilo porque tenía muchos miofilamentos, que son proteínas. Pero ¿por qué aquí tiene una etapa de citoplasma basófilo? ¿Vean? Es basófilo el citoplasma. Y luego pasa por un policromatófilo, que tiene como varios colores, entre eosinófilo y basófilo. A ver, cuarto mesón, o sea, último mesón, que hoy día estaban atentos. ¿No hay hemoglobina? ¿Ah? ¿No hay hemoglobina? ¿Y qué tiene que haber antes de que exista la hemoglobina? Biología celular. Fernando, seguro que lo vieron con Fernando. La hemoglobina es una proteína, ¿cierto? Entonces, la síntesis proteica que hay, mensajero, y ese mensajero se tiene que traducir, ¿cierto? ¿Dónde se traducía el mensajero? Pero el ribosoma está libre. En el red, ¿cierto? Entonces, este tiene muchos ribosomas y mucho red. Y una vez que empieza a sintetizar la hemoglobina, se empieza a producir una mezcla. Porque la hemoglobina es una proteína que hay que quedar soluble en el citoplasma del eritroblasto. Entonces empiezan a aparecer estas manchas eosinófilas entre las cisternas reticuloplasmático rugoso. Y por eso se llama policromatófilo. Empiezan a aparecer eso de ahí. ¿Se fijan? Esas manchas eosinófilas. Y una vez que se han acabado los mensajeros, empieza a desaparecer el red. Se desorganiza el red. Y el citoplasma comienza a adquirir su coloración fuertemente eosinófila porque se llenó de hemoglobina. ¿Y por qué no hay más mensajeros? Porque la célula comienza una etapa de involución del núcleo. ¿Se fijan? El núcleo disminuye de tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que el núcleo se hace pignótico, se condensa, se ultracondensa, y cuando se condensa y se ultracondensa ya no puede leer más mensajeros. Entonces el núcleo se hace pignótico y finalmente esta célula expulsa el núcleo. ¿Y por qué este de aquí? Ese es el reticulocito, ¿eh? Ahí está, el núcleo condensado y ese es su citoplasma. Y estos grumos de aquí, ¿qué son? Restos de retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Esos son restos del núcleo, porque el núcleo se condensa, no es que el núcleo se deshaga, se desarme, se desorganice. El núcleo se condensa, entonces lo que se expulsa es el núcleo condensado, pignótico. Entonces lo que queda aquí adentro son restos de retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Esa es la vida, pasión y muerte de un glóbulo rojo. Y este glóbulo rojo que sale a la sangre vive más o menos 120 días. Y aquí está, ¿se fijan? Este es nuestro reticulocito, glóbulo rojo maduro, y ahí está nuestro reticulocito, tiene algunas mitocondrias, todavía tiene un poquito de red. Bien, veamos los granulopoiesis. Vamos a tener nuestro mieloblasto, promielocito, y el promielocito sintetizó gránulos primarios, es decir, se comprometió en estos tres linajes. Una vez que sintetiza los gránulos secundarios, se compromete en un linaje determinado de los granulocitos. Si aquí sintetizó gránulos secundarios eosinófilos, con proteína catiónica, etc., se va a transformar en un eosinófilo. Sintetiza todos sus gránulos y luego modifica el núcleo. Los metamielocitos ya pierden su capacidad mitótica. En algunos textos dicen que el metamielocito todavía hace mitosis, en otros dicen que ya no hace mitosis. Nosotros nos vamos a quedar con que aquí estaría la ventana
Hacia allá ya no hay mitosis, hacia acá hay mitosis. Esta sería la bisagra de las mitosis. Y esta célula ya comienza su diferenciación del núcleo. Los metamielocitos son elementos que ya pueden aparecer en sangre. Desde el metamielocito en adelante pueden aparecer en sangre. Los mielocitos, propiamente tales, rara vez, muy rara vez están en sangre. Si aparecen en sangre, mielocitos, tenemos una patología. ¿No? Pueden aparecer algunos metamielocitos. Pero también, si aparecen muchos metamielocitos, también tenemos una patología. ¿Por qué? Porque tenemos una desviación hacia la izquierda. Esta es la izquierda. Al menos ahí está la ventana de ahí para allá, sangre, de aquí para acá, médula ósea. ¿Ya? Pasa lo mismo con los neutrófilos y con los basófilos. Aquí ocurre la síntesis de los gránulos secundarios y definen su compromiso. Hasta aquí son granulocitos. Aquí definen su compromiso como basófilos, neutrófilos o eosinófilos. La síntesis de los gránulos secundarios. ¿De qué está explicado esto? Tenemos nuestro mieloblasto, promielocito, se sintetizan los gránulos primarios o azurófilos y luego se sintetizan los gránulos secundarios o específicos. Y cuando se sintetizan estos gránulos, comienza la metamorfosis del núcleo y la célula ya quedó definitivamente, no definitivamente, sino que quedó irreversiblemente comprometida con un linaje celular. Y esto para que vean, estos son frotis de médula ósea, este es un mieloblasto, este es un promielocito, estos son metamielocitos. ¿Por qué yo reconozco que esto es un metamielocito? Porque es muy sencillo. En el caso de los metamielocitos, el núcleo no se ha diferenciado todavía, pero como la idea de la célula es acumular gránulos, los metamielocitos tienen el núcleo ocupando la mitad del citoplasma, así. Y en el resto del citoplasma tienen sus gránulos primarios y secundarios. Por eso uno puede reconocer un metamielocito. Ahora, si los gránulos que están aquí son eosinófilos, es un metamielocito eosinófilo. Si los gránulos son basófilos, es un metamielocito basófilo. Y si los gránulos secundarios no se pueden diferenciar o no están claramente teñidos, es un metamielocito neutrófilo. Entonces, ¿se fijan? Ese es un metamielocito, la mitad del núcleo. El núcleo ocupa la mitad de la célula. Y en la otra mitad están los gránulos. Y los gránulos son eosinófilos, por lo tanto, es un metamielocito eosinófilo. El de aquí es un metamielocito neutrófilo. Y ahí tenemos la maduración de esta célula. Esto es un megacardioblasto. ¿Se fijan? Este es el megacardioblasto, tiene poco citoplasma, basófilo, tiene un núcleo grande. En cambio, el megacariocito tiene un núcleo segmentado, como con lóbulos, pero bien particular porque están como uno encima del otro los lóbulos, y tiene abundante citoplasma eosinófilo. Este citoplasma eosinófilo es el que empieza a fragmentarse y pasa a los capilares sinusoides de la médula ósea hematopoyética. Y aquí está. Fíjate, este es nuestro megacariocito, ahí está nuestro megacariocito, y esto que está aquí es el citoplasma del megacariocito, y esos son las plaquetas. Fíjate, lo que le sucede al citoplasma del megacariocito es similar a lo que le sucede al citoplasma de la célula de Schwann. El citoplasma se proyecta y se adelgaza. Y comienzan a formarse unas estructuras que se llaman canales de demarcación o hendiduras de demarcación. Las hendiduras de demarcación son similares al pespunteado que tienen las hojas de los cuadernos. Ese pespunteado que si uno tira la hoja, se rompe la hoja justo donde está el pespunteado, es igual ese pespunteado. Ahora, ese pespunteado, si nosotros proyectamos nuestra célula, acá está nuestra célula, hace eso la célula, ¿no? Y aquí se empiezan a formar hendiduras de demarcación. Entonces, cuando se sella esta hendidura de demarcación, se libera una plaqueta. Sin embargo, estas hendiduras de demarcación son varias, son muchas. Y se dice que muchas de estas hendiduras de demarcación permanecen en la plaqueta y son los que forman los sistemas canaliculares abiertos.
que luego son importantes para la activación de la plaqueta. Entonces, estos canales de demarcación o hendiduras de demarcación tendrían una doble funcionalidad: originar los sistemas canaliculares abiertos y permitir la fragmentación del citoplasma de nuestra plaqueta. Aquí se ve hermoso, miren. Este es nuestro megacariocito, ese es el núcleo del megacariocito, este es el citoplasma. Todo eso de ahí, ¿ven? Está como pespunteado, ya está como prepicado, precortado. Las distintas plaquetas. Ahora, ¿cómo cada plaqueta segmenta organelos y gránulos alfa, gránulos beta, gránulos delta? No lo explican los libros de histología. Es probable que en los libros de inmunología, el curso que van a hacer ustedes más adelante, sí se explique esta segmentación, porque no es una segmentación al azar, sino que cada plaquetita va quedando con su hialómero, su granulómero. Entonces, no es una formación azarosa, sino que está determinada. Pero esas son nuestras hendiduras, ¿se fijan? Ahí tenemos nuestras hendiduras, este es el citoplasma de nuestros megacariocitos. Y aquí está, para ver si ustedes tienen atención. Señorita, ayúdeme. No, tiene que ayudarme, si esta cuestión yo no la estudié. ¿Qué es eso? Ese probablemente sea un linfocito. ¿Qué es lo que es? Neutrófilo. ¿Y ese? Metamielocito neutrófilo. Perfecto. ¿Y aquí? Sí, perfecto, esos dos. ¿Se fijan? La tinción, la misma que el glóbulo rojo, y el núcleo pequeño, muy condensado, casi eliminándolo. Estos son elementos de la línea de los glóbulos rojos. Este de aquí es un neutrófilo, este es un metamielocito neutrófilo. Y este es el resumen del Keisenbaum, del mapa conceptual de sangre. No, la de la cara se llama médula amarilla, que es la ¿Sí? La médula ósea roja es la médula ósea activa, ¿ya? Está produciendo elementos sanguíneos. Y es una médula ósea rica en células hemopoyéticas o hematopoyéticas, ¿ya? En cambio, la médula ósea amarilla es una médula ósea inactiva, que no está produciendo células sanguíneas, pero tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es que en la médula ósea amarilla solo existan adipocitos, sino que hay células totipotentes, hay algunos mieloblastos ahí que están guardados, que si se requieren, se pueden activar y generar toda la línea de células hemopoyéticas. Y ese es el resumen, señores. Nos vemos mañana y empezamos con circulatorio. Espero a última hora de la tarde subirles el PPT. Suerte.